Natsumi dice, entonces eres el tipo que no puede permitir que otros estén con las manos vacías, ¿no es así? Abel dice, muchas cosas nacen y caen como desposeídas, los que agarran en sus manos y con lo que mueren en su vida. No existe tal cosa como dejar ir algo que te has ganado. Y así comienzan a tener una charla, donde Abel menciona que no interfiere con los pasatiempos de otras personas siempre que produzcan resultados y que no pretende contradecir esa afirmación, pero no puede soportar ver una imagen falsa con un pilar de apoyo. La base se inclinará. Abel sigue hablando, las identidades falsas y artificiales eventualmente se revelarán sus verdaderos colores. Parece ser bastante hábil para disfrazarte, pero te costará un poco arreglarlo cuando salga. Esto se refiere a, en las charlas que tienen así, intercambiando ideas y credos, etc. Estas palabras se van dirigidas a Subaru, ¿no? Porque siempre paraba vestido de mujer. El verdadero significado de las palabras ni siquiera fue entendido a medias por Subaru. Lo único que quedó fue el dolor de haber violado su corazón con tanta crueldad. O sea, estas palabras, aunque Subaru lo hacían por necesidad y todo, era algo que chocaba, ¿no? Porque tanto tiempo le usaba su travestismo, y estas palabras realmente dañaron el corazón de Subaru, ya que estas palabras habían violado su corazón con tanta crueldad. Y Abel dice, he hablado demasiado, te dejo el resto. Después de decir eso, Abel se puso de pie y desapareció en el carruaje. Se escucha que la puerta gruesa se cierra y las únicas personas que quedan alrededor del fuego son Subaru, Medion y Luis, que no se da cuenta del tema ya, o sea, el equipo estaba descansando, ¿no? Mientras que otros hacían guardia, estaban en la fogata y ahí estaba Natsumi y toda la cosa. Dice, ¿qué pasa con este tipo? Medium dice, Natsumi-chan, ¿estás bien? La mano de Medium acaricia suavemente la cabeza en conflicto de Subaru. Su gran palma envuelve suavemente tanto el cabello como el corazón de Subaru. Natsumi dice, sí, estoy bien, para nada, ese hombre está molesto. Medium-san, ¿entendiste lo que estaba tratando de decir? Medium dice, para nada, pero puedo ver que Natsumi-chan parecía estar sufriendo y esto es lo menos que puedo hacer. Natsumi dice, es muy madura, ¿no es así, Medium-san? Medium dice, nunca había escuchado a nadie decir eso antes. Me ha dicho que soy muy buena onesa, pero, o que como mucho y me veo muy bien. Natsumi dice, esas son otras cosas buenas de ti, Medium-san. Medium-san hace jeje. El tiempo pasa lentamente mientras miras las llamas parpadeantes del fuego. Una sombra no identificada se arrastró detrás de él, apretándose el hombro de una manera amistosa y molestándome. Para escapar de esa pesadilla, Natsuki Subaru ha intentado todo lo que se le ocurre. Natsuki Subaru es el resultado de una serie de cosas. Natsumi dice, estoy un poco aliviado de que no haya terminado siendo solo una excusa. Y una voz dice, ¿es eso así? O sea, mientras estaban en el fuego, Natsumi estaba hablando su historia, ¿no? Después de escuchar la historia de Subaru, Tarita sintió con la cabeza sobre las llamas parpadeantes. Subaru estaba frustrado porque no podía expresar su gratitud y admiración incluso con todas sus palabras. Sin embargo, Medium acepta felizmente sus palabras de vacío de elogio de Subaru. Luis, acurrucada en su regazo, estaba tan feliz como si su alegría la hubiera seducido. Subaru, sobre las partes más oscuras y pesadas de su vida, era borrosa. Pero ¿cómo afectó a Tarita? Todo comenzó cuando Tarita vio a Subaru limpiarse las uñas y le preguntó, ¿dónde aprendiste a maquillar? El maquillaje además del travestismo es otra cosa, pero no es un gran desencadenante. Subaru, que había pasado sus años de escuela secundaria en desorden, tomó el desafío como un poco de entretenimiento para hacer un regreso espectacular en su próxima vida en la escuela secundaria. Natsumi dice, soy una persona un poco labradora, o sea, estaban en la fogata y comienzan a hablar cosas así un poco absurdas, ¿no? No tan relevantes. Natsumi habla sobre de su escuela, ¿no? Y que las habilidades del travestismo, de la estola, lo cual era algo irónico, ya que aunque Subaru aprendió todas esas cosas por simplemente entretenimiento y todo, era irónico que esta vez le había servido mucho y le había sido de gran ayuda. A lo que Natsumi dice, oh Dios mío, eso no es gracioso. Tarita dice, esa actitud de Natsumi la envidio. Natsumi dice, ¿qué? Tarita dice, ¿qué? ¿Por qué estás tan sorprendido? Natsumi dice, no, no es eso, eso no es algo que me hayan dicho muy a menudo. Y así en la fogata se ponen sentimentales. Tarita dice, siempre he crecido escondiéndome detrás de mi hermana, quien como sabes, nadie dudaba que eventualmente se convertiría en jefa, yo tampoco. Natsumi, Tarita habla sobre su hermana y como tienen 3 años de diferencia, pero la razón por la que su hermana es tan grande no es por la diferencia de 3 años. O sea, Tarita se sentía inferior a su hermana y decía que lo que ella hacía a los 10 años, ella no lo pudo hacer a esa misma edad, que no tiene nada que ver la diferencia de edad, sino que su hermana es mejor que ella. Tarita no entendía por qué su hermana quería que ella sea la nueva jefa. Ella pensaba que no podía ser. Subaru recordó las palabras que alguna vez le llegaron, como las palabras especiales, como esta palabra. Subaru recordó las palabras que le llegaron al corazón alguna vez. Después de todo, eres el hijo de esa persona. Tarita dice, durante este viaje tengo que dar una respuesta, tengo que estar preparada para asumir el cargo de jefa. Y así, entre tanta conversación, Natsumi dice, incluso si te escapas, Tarita dice, Natsumi, escapas, creo que está bien, no te culparía por eso. O sea, Tarita te sentía una fuerte presión por el papel de ser jefa. Tarita dice, pero si me voy, nuestra fuerza será. Natsumi dice, por supuesto, estás preocupada, pero haré todo lo que pueda. Natsumi dice, si no puedes soportarlo, no te culparemos, pacas y dejas el carruaje, al menos yo no. Tarita dice, ¿no me necesitan? Natsumi dice, no, eso es un gran error. También quiero
espero que Tarita-san esté conmigo en términos de personalidad y fuerza, pero eso es egoísta de mi parte. Tarita dice, ¿egoísta? Natsumi dice, porque te diría que mates tu corazón solo para que yo pueda vivir. Y así Natsumi se da un discurso, ¿no? Donde le dice que el hecho de que Natsumi pudo escapar también fue un alivio, refiriéndose a sí misma. Natsumi habla confianza y determinación. Tarita dice, ¿qué? Natsumi dice, la confianza y la determinación no son suficientes. Pero eso no es todo. Los labios de Tarita temblaron mientras escuchaba el relato de primera mano de Subaru. Estaba tan delgada que parecía engullida por el sonido de la hoguera. Tarita dice, si cometiera un error, ¿cómo podría enmendarlo? Natsumi dice, errores y expiación, Tarita-san, ¿verdad? Tarita dice, La pregunta fue respondida y Tarita sintió arrepentimiento por contarle a Subaru sobre el error que acababa de cometer. Aparentemente Tarita se sentía culpable por el gran error que había cometido. No solo de la impotencia de compararse con su hermana, sino también la existencia de su hermana parecía ser un factor que le impedía tomar su propia decisión. O sea, después de contarle a Subaru se avergonzó, ¿no? Como que se fue para atrás por contarle, ya que era un poco algo privado y sacó a luz de que se sentía inferior y que sentía que su hermana era una piedra porque no podía superarla. Tarita dice, olvídate de las cosas extrañas, por favor. A lo que llega Aldebarán y dice, bueno hermano, es hora de un cambio, de hacer guardia, ¿no? Natsumi bromea que si Al usa acoso sexual o algo, o bromas, que le avise de inmediato. Al dice, oye, no voy a hablar ni actuar así como lo hago contigo o la princesa, es una cuestión de distancia e intimidad. Tarita dice, eso es algo en lo que no soy buena. Natsumi dice, quizás Tarita-san te dé algún consejo de vida. Si lo haces, por favor, guíalo como un mentor experimentado. Le dice a Aldebarán, ¿no? Que si Tarita habla con él, que le dé algún consejo de alguien maduro. Al dice, mentor experimentado. Parece ser lo opuesto a mi descripción. Natsumi dice, esta es tu oportunidad de superar tus debilidades. Es lo mismo con Pimal. Entonces Natsumi dice, entonces haz tu mejor esfuerzo, Al. Tarita dice, Natsumi, nos vemos mañana. Natsumi dice, sí, nos vemos mañana. Natsumi se levanta y dice, te ves odioso, incluso cuando estás dormido. Tal vez debería gabaratearte la cara. Abel dice, ¿qué? Estás siendo grosero y me estás mirando. Natsumi dice, ¿qué? Ya que estamos en guardia nocturna, espero que al menos puedas disfrutar de los beneficios. Ya, todavía era de noche, todavía era de noche. Abel dice, ¿qué? Estás siendo grosero y me estás mirando. Natsumi dice, ¿qué? Natsumi dice, ya que estamos en guardia nocturna, espero que al menos pueda disfrutar de los beneficios. Abel dice, es costumbre de la familia real de Wallachia dormir con un ojo abierto. No soy una excepción a esa regla. Natsumi dice, ¿con un ojo abierto? Es una película, ¿hablas en serio? Abel dice, ¿por qué debería ser una broma tonta? Si es amigo, Abel duerme con un ojo abierto. Abel dice, aunque la posibilidad sea muy pequeña, no puedo perder la vida por falta de atención. Natsumi dice, ¿acaso crees que te atacaremos? Y se molesta un poco Natsumi diciendo, ¿por qué en rayo crees que estamos haciendo todo esto? Después de todo este tiempo, ¿aún no puedes cerrar ambos ojos frente a nosotros? Abel dice, no se te ocurra distorsionar mi forma de ser. Estás en tu elemento. Abel dice, la ciudad demonio está cerca. Debes hacer tu parte. No quiero nada más y no lo permitiré. Subaru chasqueó la lengua mientras se enfrentaba a una desconexión insostenible. Natsumi dice, oh sí. Voy a roncar muy fuerte. Subaru pensó en mantenerse despierto como una rebelión contra Abel, pero no estaba seguro de cuál sería el sentido de hacerlo, o si dormir o permanecer despierto sería lo correcto. Al llegar a la ciudad de demonio de la llamada Ciudad del Caos, estaba a la vuelta de la esquina. Llegan a la Ciudad del Caos, donde Al hace un comentario que dice que ha vivido en Wallachia durante mucho tiempo, pero que esta es la primera vez en el este. Aldebarán fue un espadachín en el Coliseo. En el lado oeste hay un lugar en medio de un lago llamado Islote Kenju, que él ha sido espadachín allí durante mucho tiempo. Y así después de pasar sobre los guardias, entraron. Tan pronto como llegaron a la capital, Abel se puso la máscara que había traído con él. Y Subaru se quejó de sus acciones porque harían que los guardias y los soldados sospecharan de él. Sin embargo, la máscara de Abel, aunque era extraña, no se la quitó. La máscara tiene ciertos efectos especiales, ya que esta máscara hace que te vea diferente y que no distingue ni te puede identificar, ¿no? Es una máscara con cuernos. Subaru pensaba que Abel usaba la máscara en un principio solamente para ocultar su identidad, pero no sabía nada de esos efectos, y se le hacía raro que todos los demás le vieran la máscara y no se cuestionaran. Dentro de la mente de Subaru, la realidad es otra. Subaru se cuestiona por qué la seguridad ya dentro de la ciudad era un poco raro. Abel dice, te preguntas qué tipo de leyes existen en esta ciudad. Puedes ver, lo que tenemos aquí es anarquía. Se preguntan qué tipo de ley prevalece. Sería la ley del intangible. Es una burla de la naturaleza del orden, una ciudad de vicios, por así decirlo. Y luego comienzan a hablarnos sobre cómo es que funciona la ciudad del caos. Es una anarquía, pero que a la vez hay orden, lo cual era contradictorio, y había una razón para esto, que lo diré más adelante. Se darán cuenta a la medida que va avanzando la historia. Abel dice que la esencia del orden es ser la misma. Comienzan a hablar sobre la paz y todo eso, a lo que Natsumi dice, la paz es tan ridícula, y Abel dice, la lucha es un instinto humano ineludible, incluso si el arma para ello no es una espada, sino un idioma o un país. La esencia sigue siendo la misma,
pero el orden es el mecanismo perfecto para dar forma a un entorno y comienzan a hablar sobre estos temas de gobernabilidad. Recuerden que la mentalidad de Abel es más filosófica. La única razón por que la ciudad no se ha derrumbado es porque hay un orden en este desorden, y el responsable de eso está en ese castillo, Yorna Michigur. Ella es el pilar de esta ciudad. A lo que Subaru se cuestionaba qué tan poderosa sería Yorna Michigur. Para que alguien controle una ciudad donde hay caos y mantenerlo en orden, debe ser alguien muy poderoso. Abel dijo que el orden era Yorna Michigur, ¿no? En otras palabras, Yorna tiene la habilidad y el talento para unir todo este caos que se desborde de la olla. Por eso Abel, a pesar de que ella ha sido una rebelde peligrosa y se rebeló muchas veces, no la sacó de la posición de los 9 generales divinos. O sea, este personaje, Yorna Michigur, es muy importante. Si no le haya caído bien a Abel o se haya revelado antes. En esa conversación que tenían, Natsumi le dice a Aldebarán, a Al, que podría llamarlo Natsumi-chan, ya que ya se dirige él a Medium-san, Tarita-san y Abel-chan. ¿No sería más natural que se dirigiera a él así? Y así llegan adentro del castillo rojo Ruri. Abel le dice que entregue esto al señor del castillo, Yorna Michigur, que ella debería poder responder. Ese era el plan. Y Abel no entró. Le dio una carta a Subaru a Natsumi para que le entregara a Yorna Michigur. Había un mensaje que él no sabía. Estaba sellado con un anillo, no con el escudo de la familia, de que la cera de abeja se endurezca. Estaba sellado la carta, el documento. Abel dice, las 2 fichas del emperador que me llevé ya están destrozadas. Esos anillos que habían usado en las batallas estaban destrozados. Esos anillos que eran de la familia imperial ayudaba a que con cera se pusiera el sello. Abel dice que no se preocupe, que no va a revelar el contenido de la carta, pero al momento de que ella lo lea sabrá que es de él. A lo que Natsumi dice que debería ser mejor que él fuese en persona, Abel, pero Abel se niega y dice que es parte del plan. Abel dice que por ahora no le conviene mostrar su cara, que Natsumi también debería saber. El plan ahora es que entregue la carta a Yorna Michigur, una carta de amistad del emperador. Así es, Natsumi va a entregar la carta, a lo que en ese momento después de la conversión, Natsumi dice que supone que procederá en esa dirección. A lo que Abel, que lo observaba, le dice, parece que has tenido un destello de inspiración. Natsumi se cuestionaba si dejaban que los viera algo normal que entraran. Al se cuestionaba y decía, es raro que ni siquiera nos hayan quitado nuestras armas. Me sorprendió cuando dijeron de que podríamos entrar con nuestras armas. Y así viene alguien que escolta a los mensajeros, entrar adentro del castillo y ver a Yorna Michigur. Les dice, por favor espera aquí, Yorna-sama estará aquí en breve. Natsumi dice, sí, gracias. Entonces Natsumi y Al habían entrado. Y también habían otros individuos. Habían venido para ver a Yorna Michigur. Y algo inesperado pasó. Subaru exhaló silenciosamente. Su corazón latía explosivamente. Al y Medium parecían encontrar esto muy extraño. Pero pronto experimentarían la misma emoción que tuvo Subaru. Y la razón de esto fue, oh vamos. Subaru se sorprendió amargamente, esperando que Yorna Michigur apareciera, pero solo a 5 metros detrás apareció un hombre, rostro de Abel, que se suponía que no debería estar aquí. Natsumi piensa, es un farsante disfrazado del emperador. A lo que Medium pregunta, oye Abel-chin, ¿por qué estás aquí Y él dice, wow. Medium había llamado a este falso Abel de forma muy amistosa, pero al acercarse, hubo un arrebato de un hombre armado que también estaba al lado de este supuesto Abel, a lo que Aldebarán la agarró y la apartó. Natsumi elogia a Aldebarán y le dice, Al, ese fue un buen seguimiento. Nuestros héroes se encontraban en una situación inesperada y tal vez peligrosa. Al dice, ¿por qué no damos un golpe rápido y lo averiguamos? Natsumi dice, si es fácil continuar podría ser una buena idea, pero tengo más miedo de un giro irreversible de los acontecimientos, así que no hagas nada prematuramente. Al se ríe, jaja. En medio de este pensamiento, Medium, que tenía la boca tapada, sorprendente de que se sintiera molesta cuando lo obligaron a retroceder sin explicación, y su boca quedó cubierta por la que Al la soltó apresuradamente diciendo, lo siento, no me di cuenta, solo porque las mejillas de Medium-chan sean suaves, no significa que lo hice a propósito. A lo que Medium dice, oiga, no estoy seguro, pero ¿ese Abel-chin es diferente del Abel-chin que conocemos acá? Natsumi dice, sí, lo es. Se supone que el verdadero Abel está sentado en una posada en el centro, esperando que regresemos, ¿verdad? Por eso está tan débil en este momento. Y así, ¿no? Nuestros héroes estaban muy confundidos con esta situación. Y había una loli venado, una chica venado. Y dice, Yorna Michigur Sama está aquí. La impresión de Subaru de la chica venado era que se parecía a un kaburo, quienes eran aprendices de prostitutas que trabajaban en burdeles japoneses en la antigüedad, aprendiendo etiqueta y artes, el kimono inesperadamente elegante y los adornos para el cabello. Los ojos azules de la mujer alta se entrecerraron cuando dijo esto. Su cuerpo alto y esbelto está envuelto en un kimono brillante con un patrón floral, y su cabello que gradualmente cambia del blanco a naranja a medida que llega a las puntas.
Tenía un kimono muy elegante. La belleza de la mujer era notable mientras movía su esbelto cuerpo con suavidad y caminaba lentamente. Y así toda una narrativa de Subaru en su mente al ver a esta mujer, ¿no? Que era guapa. Y ella dice: bienvenidos a nuestro castillo. Gracias por recorrer todo el camino. A lo que una voz dice: Yorna Misigur. A lo que Yorna dice: bueno, mi señor. Ha pasado mucho tiempo. Yorna dice: me siento honrado de tener el honor de ver tu rostro de esta manera. No importa cuántas veces te invité a venir a la ciudad mágica, nunca habrías venido. Y Vincent dice: invitación. Vincent dice: es la invitación que me ha hecho a menudo. Si es así, mi respuesta habría sido tangible. Yorna dice: sí, de hecho, sin embargo, mi cuello todavía está conectado a mi cuerpo de esta manera. Además, parece que no tienes a ese niño problemático contigo hoy. Una voz dice: General Yorna, ¿no es esa una postura irrespetuosa a toda costa? ¿En qué estás pensando? Yorna dice: Yorna dice: el señor con su excelencia es... Y la voz que había hablado era Kafma, uno de los hombres de Pizza, a menos de este falso emperador. Kafma dice: mi nombre es Kafma Iruk. Me han ordenado acompañar a su excelencia. Creo que debía ser sus guardaespaldas, pero me parece repugnante tu actitud. Yorna dice: ¿mi actitud, señor? ¿Qué quiere decir con eso? Kafma dice: en primer lugar, ¿por qué permites que otros estén presentes a tu castillo, pero al mismo tiempo es un territorio del imperio? ¿Te olvidaste de eso? Yorna dice: no, por supuesto que no, le pertenezco, señor. Kafma dice: eso no es lo que estoy hablando. O sea, Kafma se quejaba, ¿no? Que cómo es que alguien tan importante como el emperador debía haber estado ahí acompañado de los plebeyos. Natsumi dice: ¿estamos interrumpiendo algo? Si es así, podemos volver a otro día. Yorna dice: eso es un problema. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo en un día. Así que si fallamos hoy, no sabemos cuándo será el próximo. Kafma dice: no te detengas. Estoy seguro que lo están pasando mal. Natsumi dice: sí, exactamente. Pisen dice: Yorna Mishigur, ¿qué estás pensando? Yorna dice: por supuesto, siempre pensaremos en ti, emperador de Wallachia. Y así no comienza una charla, ¿no? Con la típica personalidad de Vincent, que hacía un gran trabajo imitando a Vincent. Natsumi dice: lo siento, pero me gustaría hacer otra sugerencia. Parece que no estamos en el lugar correcto, y hay algunas cosas de las que no deberíamos estar hablando. Por favor, déjanos dar un paso atrás e irnos. Yorna dice: escuché de Tanza, estoy seguro de que han venido a traernos para convertirnos en enemigos del emperador, ¿no es así? A lo que Subaru se sorprende, ya que dejó escapar todas sus intenciones. El objetivo de Subaru y los demás era recibir la carta de Abel. Si es necesario, dirán tantas mentiras como puedan. A lo que Vincent dice: tú. Natsumi dice: si tienes algo que decirme, puedes decirlo, ya que Subaru lo paraba mirando a este falso emperador. Y Natsumi dice: tus ojos son tan molestos. Y Natsumi dice: oh, no es así, eso solo fue un impulso involuntario. Vincent lo queda mirando y le dice: contéstame con todo tu corazón, dime lo que vas a decirme. Y Natsumi dice: es como dijo Yorna-sama, te estamos declarando la guerra. Y Yorna se comienza a reír. Vincent dice: ¿de qué te ríes, Yorna Michigur? Yorna dice: en primer lugar, sus invitados no han retraído la boca. Además, los tres pueden estar poniendo en peligro la vida de su excelencia. Vincent lo queda mirando y le dice: es solo cuando tienes las agallas para ir por esta cabeza que realmente puede ser llamado un ciudadano imperial. Vincent dice: sin embargo, el valor de mi cabeza no es tan barato como para que pueda dársela fácilmente. Kafma se estaba enojando, ¿no? Y Kafma dice: mi señor, lléveselos a... Y se escucha una voz que dice: ¿sabes qué? Has estado hablando demasiado durante demasiado tiempo. Era otro guardaespaldas que había traído Vincent. Y comienza a hablar y dice: ¿sabes? La mayoría de las cosas se juntan mejor cuando estás pensando que cuando nosotros también podemos pensar. El hombre que dijo esto era un anciano arrugado con cabello blanco. Y Kafma dice: es el deber de un vasallo leal aliviarlo de sus problemas, maestro Osborn. Osborn dice: si te consideras un vasallo leal, ¿no suena eso como un preludio de que alguien se ha purgado por ser egoísta? Natsumi: ¿Osborn? Osborn dice: oh, me conoces, ¿verdad? Soy bastante famoso. Natsumi dice: sí, si eres consciente de tu celebridad, debes serlo. Osborn Dukleken, el maestro vicioso. Natsumi pensaba sobre Arakia, Chicha y Osborn. Sabe que ellos son peligrosos. A lo que una voz dice: oye viejo, ¿te acuerdas de mí? Esta voz era de Aldebarán. Natsumi dice: ¿qué estás haciendo, Al? Estamos en una situación en la que nuestros movimientos están siendo cuestionados. Al dice: no soy el único que tiene un problema con eso. No es que no lo haya pensado, pero vamos, oye viejo, soy yo. Y comienza a hablar con Osborn. Osborn dice: esa mirada bastante excéntrica que tienes ahí, tú y yo nos conocemos. Al dice: puedo que no te conozca muy bien. Y la última vez que te vi, no llevaba casco, pero no tenía brazo y hablamos muy poco. Al dice: oh sí, la señorita Arakia. Ella también estaba conmigo. Y Osborn dice: eres ese tipo. El tipo que recuperó la isla con Arakia. Ahora que lo mencionas, te pareces a él. Al dice: oh, estoy vivo. Osborn dice: entonces por alguna razón se ha convertido en el enemigo de su excelencia. Tal vez debería haber hablado más con usted en ese momento para que... Vincent dice: Osborn, ¿esa es una cara que conoces? Osborn dice: hace unos años, cuando recién ascendía a su trono, hubo una revuelta que estalló por todos lados, ¿no es así? Kafma dice: maestro Osborn, su excelencia ascendió al trono hace 8 años. Osborn dice: pensé que fue hace 3 años. Han pasado unos 10 años.
Vince dice, sigue con la historia que pasó hace 8 años. Orvar dice, en ese momento hubo una rebelión en Iron Hip y los que lo detuvieron fueron el tipo con casco y arquilla. Al dice, me temo su excelencia que usted conoce a ese viejo Orvar de ahí. De hecho, hace 8 años se suponía que debía estar al servicio de su excelencia y aún no he recibido mi recompensa. Orvar dice, sin embargo, dijo que no lo quería. Vincent dice, ¿qué quieres, mi cabeza? Al dice, si pudiera conseguir lo que me dieras sería una estrella de oro, pero nuestro propósito es entregarle esta carta de intención. Permíteme hacer, Vincent dice, una carta de intenciones. Al dice, es una carta de amor de nuestro señor a Yorna Sama. Vincent dice, han pasado más de 8 años, pero el caso de la aislada isla gladiador fue un gran problema. Te recompensaré. Esa carta de intención puedes dársela a Yorna Misigor. Pudieron entregarle la carta a Yorna. Vincent dice, sin embargo, lo único que te permitirá hacer es entregar la carta de intención. Natsumi dice, un momento, ¿y cuándo recibiremos la respuesta de Yorna Sama? Yorna dice, eso es correcto. No quiero que me vean abriendo el sello de una carta de amor tan pronto como la reciba una mujer. Vincent dice, lo leerás cuando salgamos del castillo, ¿verdad? Cal dice, te dije que te echaría una mano, hermano. Y medio dice, An-chan me pidió que cuidara de Natsumi-chan, ¿no? A lo que Natsumi hace una declaración, dice, me temo que tenemos que tomar tu trono. Anunció una silla declaración de guerra, incluso más claramente que antes. Kafma dice, ¿cómo se atreven a ladrarme? Bastardos. Vincent dejó claro las intenciones del juego. Natsumi dice, ya veo. Así que para que lea la carta, el juego consiste en que podamos salir del castillo. Al Medium. Y comienza ahí toda siendo perseguidos, comienza la persecución. Medium dice, esos son los Bugior. Atacan con los insectos que ponen dentro de sus cuerpos. A lo que Subaru dice, es como si fueran del clan Aburame. Y así comienzan a esquivar toda la vaina. Al dice, correcto, rodilla derecha, nuca, caderas eróticas. Estaban escapando y corriendo. Subaru comenzó a usar su látigo. Sosteniendo la esbelta cintura de Medium, Subaru balanceó su brazo y desató el látigo. La punta del látigo no se extendió hacia el vacío, sino hacia una de las vigas de los lugares. Así mientras escapaban, este fue el mejor movimiento que se le ocurrió a Subaru en la confusión. Y así nuestros héroes comienzan a salir del castillo y a correr mientras son atacados por el viejo y por Kafma. Comienzan a saltar y comienzan a gritar. Capítulo 39, maldad. Y así Subaru cargaba a Medium y usaba su látigo mientras Aldebaran también se agarraba de él. Él con su látigo agarrara ciertas estructuras, comienza a escapar y comienzan a gritar y comienzan a caer. Y así escapan, logran escapar. Kafma estaba muy molesto. Decía que era una gran falta de respeto a su excelencia y de que hayan podido escapar era de lo peor. Orvar los elogia a nuestros héroes diciendo que dieron todo de sí. Kafma le reprocha a Orvar diciendo de por qué los dejó escapar, que si él quisiera los habría podido haber atrapado. Orvar dice, ese joven con el casco tiene extraños trucos bajo la manga. Orvar dice, hay que estar atentos con la chica zorro, no sabemos si se pondrá contra nosotros. Y así entran en contexto ya los que están dentro del castillo. Vincent dice, o sea, el falso emperador, ellos salieron del castillo, así que cumplieron las condiciones. Y Yorna dice, pues sí, sería indecoroso que contradijéramos sus esfuerzos. Así Vincent le dice a Yorna, después de toda la conversación, que le dará una noche. Y Yorna dice, es tiempo suficiente para leer mi carta. Y luego había otro joven allí, y a lo que Vincent le dice, hoy estás muy silencioso. El joven comienza a hablar sobre las estrellas. Él era un hombre llamado el escritor de las estrellas. Y con una personalidad rara y excéntrica al hablar de las estrellas, Vincent dice, hablas como si supieras lo que hay en mi corazón. El hombre raro dice, para nada, señor. Volviendo con nuestros héroes que cayeron, no murieron pero sí se rompieron la madre, llenos de moretones y rasguños. Medium dice, caray, pensé que iba a morir. Y la verdad es que de milagro lograron salvarse de la caída. Sumi dice, me las arreglé gracias a la protección de Medium. Al, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Al estaba lejos tirado por la hierba. Al bromea diciendo que si pueden recoger su brazo derecho también. Subaru dice, eso no es gracioso. Medium estaba muy alegre de que todos estuvieran vivos. Al era el que más golpeado y moretones tenía. Natsume le dice, aunque eres poco confiable, arriesgaste tu vida por mí. No lo olvidaré. Natsume dice, salgamos de aquí o el sacrificio de Al será en vano. A lo que Al dice, oye vamos, estoy vivo. Cuando de repente son intersectados en un establo por donde habían caído por Tanza, esa loli. Tanza era la escudera de Yorna Sama y se presenta como tal. Tanza le dice que no se preocupen, que ahora han sido oficialmente mensajeros por Yorna Sama. Nadie les hará daño. Medium suspira aliviada. Le dice que Vincent mañana se irá. Tanza les comienza a contar, ¿no? Vincent mañana se irá y que mañana recibirá su respuesta de la carta. Ella se estaba despidiendo de Natsumi y Natsumi le dice, espera, ¿qué tipo de persona es Yorna para ti? Tanza dice, es una persona cariñosa, ama a sus amigos y odia a sus enemigos, y una gran amante de todas las cosas que viven en la ciudad mágica. Y así nuestros héroes se van y se reencuentran con Abel y le pasan contexto sin pretexto y lo ponen al día. Tarita estaba aliviada, Natsumi estaba un poco molesta con Abel. Abel dice que estaba a punto de elogiarlo por sus esfuerzos.
está enojado por toda la situación que había pasado, ¿no? Luis estaba feliz de ver a Subaru, a lo que se avienta hacia él. Y después de una charla, Al dice que Aldebarán bromea diciendo que son como un equipo de Halloween, ¿no? Por los aspectos y por la ropa que tenían. Abel su máscara de demonio, él que le falta un brazo y así. Por cierto, amigos, estoy grabando con mi micrófono nuevo. Al principio del video tal vez se haya escuchado un poco raro. Y eso es porque todavía lo estaba configurando y vi que estaba haciendo un poco de eco. Y me di cuenta después de que había grabado como 2 horas. Pues porque como saben, para grabar un audio se graban bastantes horas. Porque no puedes hablar de corrida o por la bulla que puede haber. Entonces editarlo y toda esa vaina es bien complicado y al final quedan como 30 minutos de 2 horas, ¿no? Entonces ahorita mismo estoy grabando con el micro nuevo, espero que se note la calidad y eso. Ahora sí ya le he configurado mejor el micrófono. No sabía cómo configurarlo, pero ahorita ya lo sé. Y así Abel les da contexto sobre Chichagol. Les habla que, ya que le contaron sobre el falso emperador y toda la cosa, Abel habla de Chichagol, que eres el único que puede imitarlo a la perfección. Abel menciona que a este falso emperador de seguro vino a la ciudad para ganar más generales divinos. Él lo imita tanto en pensamiento, en comportamiento y en apariencia. Y que probablemente tiene el mismo plan que él tiene. Todos se impresionan sobre este Chichagol, el planear y que haya venido aquí justo casi al mismo tiempo que Abel. Sobre todo se consideran con suerte, ya que si nuestros héroes se hubieran demorado siquiera un solo día, no hubieran podido entregar la carta y Yorna se hubiera puesto del lado de este falso emperador, ya que para eso está el falso emperador aquí, en la ciudad del caos, para reclutar a este general divino, a Yorna Michigur, para que esté de su lado. Aldebarán Al bromea con Abel diciéndole que debería pagar el impuesto del hombre guapo. Abel dice, payaso, no sé de qué habla. Y así después ya de la conversación donde se da información, Natsumi en un momento dice, tal vez tú eres el impostor y el del castillo es el verdadero emperador real. Abel dice, no seas ridículo, a este punto siquiera piensas eso. Y ya se dispersan las dudas. Y así se preguntan los demás qué había en la carta. Abel dice que no se preocupen, que no los defraudará y que hay algo ahí que realmente quiere Yorn. Natsumi dice que uno de los 9 generales divinos estaba allí, o sea, Orvar, el anciano, así como Chichagol, que es obviamente el de la imitación. Araquilla no estaba ahí, pero toman en cuenta que también está del lado, obviamente, del falso emperador y que son uno de los números más altos ellos, entre los generales divinos, así que como que el enemigo tiene ya generales peligrosos a su favor. A su lado. Entonces, al entrar en contexto, Aldebarán explica que sobre la historia de la recompensa, ya que Abel también está interesado. Y él explica que no había mucho que agregar, que hace 8 años, cuando todavía era un espadachín en Wallachia, se había envuelto en una rebelión en una isla, y que los espadachines de la isla tomaron a un señor conde que estaba viendo la pelea o muerte como rehén y exigió que lo liberaran. Natsumi dice, eso suena como un gran problema. ¿Y él lo hizo? Él dice, bueno, técnicamente éramos la señorita Araquilla y yo cuando ella todavía era una loli, y el conde mayor que supuestamente estaba siendo rehén. Llegaré a los detalles de eso a su debido tiempo. Él se rascó el cuello con torpeza, confundiendo la segunda mitad de la historia. Aparentemente era algo de lo que era difícil hablar. Al había resuelto el incidente en el imperio, al menos hasta hoy había pedido una recompensa. Abel dice, sí, fue una gran hazaña. Te compensaré más adelante, pase lo que pase. Solo toca esperar hasta mañana el mensaje después de que haya leído la carta a Yorna. Natsumi se despide y dice que se va a quitar el maquillaje, lo que Luis lo intersecta otra vez, se pone pegajoso y molesta. Al dice, parece que ya te quiere mucho, hermano. Y así Natsumi se va a dormir, ¿no? Ella dice que está cansada y que se va a quitar el maquillaje y a dormir como nunca. Antes de dormir, Subaru piensa en sus amigos más queridos, piensa en Emilia, piensa en Ren, piensa en Ran, etc. Y comienza a cerrar los ojos de duerme. Después de que salga el sol, cuando de repente se despierta y se da cuenta que su ropa le quedaba muy grande, que sus extremidades eran muy cortas y sentía los músculos pequeños y vio una descoordinación en su cuerpo. Y se dice, oye, debes estar bromeando. De repente se cae de la cama y busca un espejo rápidamente, a lo que ve su cara en el espejo, y así es, amigos. Subaru se ha vuelto un chota, ahora es Chotabaru, un Subaru casi 10 años más joven. Luego la historia nos lleva a un flashback. Ojo que lo que estoy resumiendo no solamente son los capítulos de la novela, sino también los capítulos que están incluidos, que se llaman los capítulos SS, ¿no? Donde muestran flashback de la historia. Ojo, te que narro completo. Luego la historia nos lleva a un flashback donde vemos a Araquilla. En ese momento donde fue rescatada y despierta y habla con Tok, donde dice que su princesa lo abandonó. Y hablaba con él y conversan de diferentes cosas, ¿no? Y para resumirlo, Tok habla de Yamal y cómo la rescataron y el sacrificio de Yamal. Habla sobre sus travesías, misiones que ellos hicieron, sus experiencias, cómo se conocieron, las batallas y cosas que casi a nadie le importa, ¿no? Pero lo más destacado es que cuenta que Yamal es tan cabrón que acabó con un punto clave de los bandidos, se acabó con un enemigo, un líder, bajándole la moral al enemigo. Y así lograron la victoria con los aliados. Así entre sus historias, ¿no? Comienza a hablar de su prometida, que Yamal es su hermano,
amigo, etcétera, etcétera. Araquilla dice que volverá a la ciudad imperial y que él debe de acompañarla. Luego, más adelante la historia nos lleva con Ren, donde vemos sus pensamientos, esto sí es importante, donde se nos muestra que la impresión que tiene de Subaru ahora es diferente, cuestionándose por qué Subaru le teme a Luis, por qué es precavido y por qué él la mira con odio a Luis. Ren se dice, ante mis ojos, Luis Chan es inofensiva, no hay nada sospechoso en ella. Donde se dice, ese hombre parecía que me odiara por su mirada, me miró de una forma con odio. Luego Miselda hablaba con ella y Ren le habla sobre cómo está y sus heridas. Miselda dice, no me trates como si fuera frágil. Y Ren dice, Miselda, por favor. Miselda dice, está bien, entiendo. Y así más adelante hablan sobre nuestros héroes y que Tarita Miselda habla sobre su hermana Tarita. Dice que no se preocupe, que Tarita solo le falta confianza y experiencia. Luego aparece Sir Osman y hablan sobre el asentamiento y les dice que deben acompañarlo. Ren dice, lo siento, pero ya tengo una cita con Priscilla. Priscilla le habla a Ren sobre la hermosura y la esencia y luego se bañan. Priscilla presumía que tenía un baño gigante y que sus aposentos eran elegantes, todo el lugar para ella sola. A Ren le limpiaba el sabroso y suculento cuerpo de Priscilla, ella ahora era su sirvienta y aprendiz. Amigos, en serio, se la voy a resumir bastante esta parte porque las conversaciones que hace Priscilla son irrelevantes. Cualquier contexto o palabra insignificante como Priscilla que le mete elegancia y es bien aburrido, porque no hay nada relevante. Así que las partes de Priscilla son bien castrosas. Bueno, Priscilla hablaba tonterías y se tira monólogos de los más absurdos que casi no aportan nada a la trama. Y así la seguía, y después ya la seguía entrenando, después de que Ren le comenzó a limpiar su suculento cuerpo. Y más adelante, la historia nos lleva a la campaña, con la campaña de Emilia, donde nos vemos a un Otto preocupado que le dice a Beatriz, ¿qué te ha hecho Natsuki-san? Beatriz respondió con el rostro triste y Otto se cubrió la cara con su palma. Emilia dice, quiero ver a Beatriz contenta de nuevo pronto, pero Subaru mismo también me preocupa. Beatriz no es la única que corre peligro si no están juntos. Para entrar en contexto, recuerden que Beatriz es el espíritu contrastista de Subaru, entonces ella tiene que consumir el maná, el prana del cuerpo de Subaru, ¿no? Y al estar lejos ella corre riesgo de desaparecer con el tiempo. Garfield dice, el capitán trae la puerta destrozada, ¿no? No me hace gracia que lo de a Grisel y cuesta abajo aplique hasta para nosotros. Petra dice, ojalá el señor Subaru esté bien. Y así estaban bastante preocupados por Subaru y también por Beatriz. Otto dice, como dijo Garfield, ya que la puerta de Natsuki-san está rota, no puede expulsar el prana creado por su Od, y para eso depende de Beatriz. Beatriz dice, sí, de hecho Betty solo puede recibir prana del objetivo de su contrato. Así que Subaru y yo somos tal para cual. Es un buen compañero, supongo. Emilia dice, pero ahora estás inestable porque no pueden estar juntos. ¿O será porque Subaru está en mala condición también? Otto dice, a decir verdad, casi nunca he pensado en la posibilidad de que Natsuki-san y Beatriz estén separados, así que, ¿qué pasaría en tal caso? Beatriz dice, para empezar, Betty se extinguiría. Petra dice, no desaparezcas, por favor, Beatriz. Beatriz hace cara de triste de... Emilia dice, creo que podría entrar en un periodo de liberación como Pat, pero el prana de Subaru es mucho más limitado que el de Pac. Otto dice, entonces el daño será de escala pequeña. ¿Eso quiere decir que Natsuki-san explotará o algo así? Garfield dice, Otto, Petra te está mirando feo otra vez. Otto dice, perdón. Y así comienzan a hablar, ¿no? A lo que se supone que algo así podría pasar. Otto dice, solo quería volver un poquito para aligerar el ambiente. Se disculpa Otto. Otto dice, ¿y qué hay del otro lado? Beatriz dice, Elot, en palabras, el alma, supongo. Emilia dice, entonces tenemos que ir por Subaru lo más pronto posible. Garfield dice, apoyo a la señorita Emilia, pero ¿cómo lo haremos? Recuerde que ellos están en otro lado del mundo, ¿no? No están en el imperio, están bastante lejos, pues. Garfield dice, apoya a la señorita Emilia. Emilia dice, se ve muy difícil. Hace poco Wallachia se hizo más estricta la vigilancia de sus fronteras, así que no debemos pasar. Otto dice, la señorita Anastasia, quien vino a la mansión, también parece estar esforzándose para ayudarnos. Otto dice, pero en ese caso tendremos que pasar por Kararagi para llegar al imperio. Estaba muy difícil que puedan entrar al imperio. La única forma que se les ocurría es entrar de forma, por así decirlo, ilegal. Garfield dice, maldición, el capitán anda en peligro y ni mis garras ni mi colmillo sirven. ¿Cómo me jode esto, maldita sea? Emilia dice, si Subaru estuviera, seguramente ya habría pensado en algún plan bueno. Petra le dice, Otto, ¿sucedió algo? Ya que Otto estaba pensativo. Y Otto dice, bueno, tengo una idea. Tal vez no cumpla con sus expectativas. ¿Qué tal si intentamos algo aventurado más aparte de la compañía Hoshin? O sea, me le dice, ¿qué te refieres? Beatriz dice, si podemos recuperar a Subaru sirve, así que deja de hacerte el interesante y dilo ya, de hecho.
Otto dice, oh, calma, déjenme explicarles. Escuchen bien, creo que confiar en la compañía Hochin es una de las alternativas más convenientes. Sin embargo, como dijo la señorita Emilia, así nos tomaría demasiado tiempo llegar a Volak. Emilia dice, sí, aunque estemos en una ruta de comercio, podemos demorarnos un mes o más. Recuerden que Beatriz no puede usar el cruce de puertas, ¿no? Jesse, para resumir, Otto sugiere que vayan cerca de un lugar donde divide el sur de Lugúnica a Pictac, una ciudad del sur de Lugúnica, también conocida como la ciudad comercial, que si van ahí encontrarán la forma de ingresar a Volaki. Recuerden que Pictac es la ciudad natal de Otto y la compañía Suben, y acuérdense que Otto escapó de allí, ¿no? Porque lo amenazaron y se metió en un problema, toda la vaina. Por eso Otto se dedicaba a ser comerciante solo, ya no con su familia y toda la cosa. Así que Otto tendrá que volver allí con sus amigos porque es una emergencia, pedir la ayuda de su familia y cruzar desde el sur. Aunque era muy riesgoso y no había garantía de que al cruzar por ahí iba a funcionar y toda la cosa. Beatriz dice, por supuesto, Betty lo aprueba de hecho. Encontraremos a Subaru cueste lo que cueste, supongo. Emilia dice, claro que sí. Tal vez Subaru ya esté a este punto llorando. De todas formas, Emilia sintió su corazón enardecerse. Quizás ya tenía el método que necesitaba. Después solo tendría que preocuparse por hacer su máximo esfuerzo. Emilia alzó la cabeza, motivada y lista para salvar a su mejor caballero de las amenazas del imperio. Capítulos 40. Nakchuki Chubawu. Después de que Subaru haya visto su cuerpo convertido en chota, sale de su tienda y dice, chicos, estamos en problemas. Es posible que se sorprendan por lo repentino de esto. A lo que una voz dice, oh, lo sabía. Subaru también se volvió más pequeño. Subaru dice, ¿qué? ¿Medium-san? Medium dice, así es, cuando me desperté, me sorprendió mucho ver lo pequeño que era, pero me alivia de que Subaru-chin también es pequeño. Somos amigos. Subaru dice, no es una situación en la que simplemente puedas estar feliz de haber encontrado un amigo. Medium dice, no puedo levantar a Luis Chan porque soy demasiado pequeña. A lo que Luis se abalanza sobre Subaru y como era pequeño pues tumba. Tarita le ayuda, ¿no? A Subaru. Subaru pregunta por Abel y Abel dice, qué abominación. Abel estaba normal, estaba intacto. Subaru dice, creo que soy bastante listo y encantador. Bastante lindo y encantador. Y Al dice, oh, me alegro de que estés prestando atención, hermano. Temía que te hubieras olvidado de mí. Y sí, Aldebarán, Al también se había vuelto un chota. Y Subaru dice, ¿y la máscara? ¿Por qué usas máscara en vez de casco? Aldebarán dice, el tamaño del casco ya no me queda. Lo único que se me ocurrió fue envolverlo con tela. No te preocupes demasiado por eso. Subaru dice, ¿y por qué te cubres con tela? Aldebarán dice, oh, eso no es muy cortés de tu parte, hermano. El casco no es un signo de orgullo o embriaguez, es un signo de complejo. Puedes parecer un niño, pero tu cerebro puede ser de adulto. Pero eso lo hago, por eso lo hago. No es que mi brazo haya vuelto a crecer. Eso significa que las cicatrices de mi rostro también no han desaparecido. Es lo mismo para ti, hermano. Sí, supuestamente las cicatrices de Aldebarán Chota también siguen ahí. Medium dice que ahora es más débil y así este cuerpo les quitó fuerza, les quitó tamaño y toda la cosa, ¿no? Tampoco podían manejar bien las armas con esos bracitos, a lo que Tarita era la única decente con bastante fuerza para encargarse de las batallas. Comienzan a pensar quién rayos hizo esto. Pensaron si tal vez fue Yorna, porque ellos estuvieron en el castillo y solamente los que estuvieron en el castillo fueron afectados. Ojo. Abel dice, quizás fue Orvar Duklenken quien lo causó. Zoro dice, ¿ese viejo? Al dice, no sé de lo que es capaz, pero no puedes negar lo que pasó, ya que cuando ellos escapaban sufrieron golpes y ataques de Orvar, y como es uno de los 9 generales divinos, que es el tercero en la cima entre los generales más fuertes del imperio, es normal sospechar del más poderoso. Pues. Zoro dice, esto no es un sueño, ya intenté peñiscarme las mejillas, despertarme de esta serie de sueños, o incluso pensé que era algún tipo de droga o magia que me hayan alterado mis percepciones, pero no la es. Ya sí, para resumirlo, Abel explica que el viejo es un shinobi. Subaru dice, shinobi, así que es un ninja. Abel dice, ¿ninja? ¿Qué es eso? Y así Subaru explica sobre los ninjutsu y toda la cosa. Y Abel dice, nunca he oído hablar del ninjutsu, pero la función principal del shinobi es la misma de la autocompresión, ya que comienzan a hablar que son personas con sigilo y expertas en el asesinato. Subaru dice, no puedo dejar que Ren me vea así. Si soy del mismo tamaño que Byakko, Emilia me tratará como si fuera más joven que ella. Y así después de todas las conversaciones que tienen, Abel menciona que el apodo de Orvar es el maestro vicioso, que usa las artes shinobis para llevar a cabo todo tipo de tareas especiales, viciosas y de otro tipo. Ya, cuando de repente una voz dice, lamento molestarlos esta mañana, soy el mensajero de Yorna Michigor. A lo que Tanza, sorprendida, dice, ¿qué pasó con los mensajeros de ayer? Tarita dice, se fueron por un tiempo, ¿debería ir a buscarlos? Tanza dice, no, si pudieras decírselos más tarde, por favor. Después de leer la carta, Yorna-sama responderá formalmente, por lo tanto, me gustaría que todos se reportaran al castillo rojo Ruri. Subaru dice, ha leído la carta, obviamente Tanza, esta Loli ni se da cuenta de que Subaru y Medium y Al son los mensajeros del día anterior, pues no, como están con cuerpo niño.
Tanza dice, espero que el señor que escribió la carta y todos los mensajeros de ayer vengan a la torre del castillo. Los estaré esperando en el castillo rojo Rudí cuando suene la campana de la hora del fuego. Abel dice, entiendo los detalles, es un gran asunto, puedes irte. Tanza dice, sí, perdón. A lo que Tanza se despedía, pero Subaru dice, espere, un momento. Tiene que ir el dueño de la carta, pero también los mensajeros, ¿es obligatorio? A lo que Tanza dice que también deben invitarse los mensajeros. Y dice que en esta ciudad mágica no debes dejar de seguir las palabras de Yorna-sama. Así que había un nuevo problema. Los mensajeros originales habían sido transformados en niños y tenían que ir los mensajeros originales al castillo Rory. Subaru estaba preocupado. Capítulo 41, charla de té. Subaru dice, una reunión de estrategia. Abel, quien escribió la carta, y nosotros que fuimos al castillo ayer, estamos obligados a ir. Pero ahora la tenían difícil. Terita dice, vamos, me estoy confundiendo. Medion dice, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿La campana de la hora del incendio es en unas 3 horas, sabes? Zoro dice, deberíamos ir al castillo rojo Rudí, eso seguro. No tenemos opción y no debemos rechazar la invitación de Yorna. Cuando de repente se escucha una voz que dice, estoy haciendo té y tomándolo sin permiso. ¿Hay alguien más que quiera tomarlo? Levantó la taza de té humeante y preguntó en un tono tranquilo. Todos quedaron mirándolo. ¿Qué? Así alguien se había infiltrado en la estrategia militar. Tarita cogió su arco y estaba en guardia, y todos estaban también en guardia. Orval se encogió de hombros con indiferencia diciendo, vamos. Orval dice, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores van al baño la mayoría de las veces. Y estás tratando de asustarme para que me orine. Estoy sacudiendo la cabeza, ¿sabes? Subaru dice, tienes que estar bromeando. Abel dice, Orvar Dukenhen, Kekenken. Orval dice, bueno, ayer confirmé que soy una celebridad, así que no me sorprende. Pero también tienes una cara bastante impresionante. ¿De dónde es ese recuerdo? Abel dice, no me digas tonterías, viejo árbol. Subaru dice, pero abuelo, ¿cómo entraste aquí? Tampoco es que no hayamos visto nada. Y así Orval era el típico personalidad de un viejo tranquilo, pero no se dejen llevar por esa personalidad. A lo que Orval dice, bueno, solo seguía Tanza. ¿Y cómo entró? Pues dice a Orval que son las artes de un shinobi. Todos preguntan qué rayos está haciendo aquí. A lo que Orval dice, eres tú, es la chica de rojo de ayer. No podía confundir a la bailarina con el brazo de un arco, así que estaba realmente preocupado. Al dice, como era de esperar hermano, incluso el jefe shinobi no sabía quién eras. Orval dice, ¿eres tú? ¿La chica de rojo de ayer? A lo que Orval se sorprende y dice, eso es genial, incluso mi gente querría aprender de ese monstruo. ¿Qué te parece? ¿Será bienvenido? Subaru dice, lo siento, pero la agenda de Natsumi Swartz está bastante llena, aunque posiblemente podría hacer algo al tiempo. O sea, como que Orval se impresiona por las habilidades de Subaru para travestirse. Abel dice, no te hagas el tonto conmigo, Orval, te lo preguntaré de nuevo. ¿Cuáles son tus negocios aquí? Orval dice, bueno, no les haré nada. Después de todo, han sido reconocidos en esta ciudad mágica por Yorna Mishiguro, la gobernante de la ciudad. Ha dejado claro que no deben ser tocados. Subaru dice, sí, es cierto, no puedes tocarnos. Orval dice, vamos, te estás mezclando con la emoción, ¿no? Orval tenía curiosidad por el hombre enmascarado, por él, y aunque parecía tranquilo, todos sabían que era un hombre muy peligroso. Recuerdan que es uno de los generales. Orval dice, prefiero que me traten bien a que me llamen viejo, así que te dejaré libre por pretender ser una chica, refiriéndose a Subaru, ya que él le decía viejo o abuelo, se refería a él. Orval dice, la chica Zorro y su excelencia me han dicho que me mantenga al margen. Pero mira, los pinché antes de que se decidiera ayer el juego, así que no es mi culpa. O sea, ya él admite que él fue el que los convirtió en chotas, pero le reclaman diciéndole que por qué se dieron orden de que no les tocaran. Pero él dice que lo hizo ayer, que los pinchó antes de que escaparan del castillo, así que no ha incumplido ninguna regla del trato que hicieron con Vince y Yorn y toda la cosa, pues no. Abel dice, ¿cuántas veces tengo que preguntarte antes de que estés listo para responder? Orval dice, cada uno de ustedes no puede ver la mayoría de las cosas con la forma en que las mira. Cuando eres débil, es aún más obvio, ¿no es así? Y así comienzan a conversar, ¿no? Pero en resumen, Orval dice que es el jefe de los shinobi y que pasa su tiempo fingiendo ser un representante de su aldea. Así que no puede confiar en las palabras de alguien que ni siquiera lo ha torturado. Dice, entonces el joven enmascarado es el general porque tiene una gran actitud y no depende de nadie, ¿verdad? O sea, la intuición de Orval sobre Abel era muy buena. Dice, ¿por qué no escucho lo que cree que está haciendo aquí coqueteando con esa chica zorro? Abel dice, no lo sé, si eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Orval dice, entonces tendré que intentar algo más, ¿verdad? Sin embargo, como estoy obligado a permanecer al margen, no hay mucho que pueda hacer. Estaba en un aprieto y a Subaru se le ocurre la idea de decir quién era Abel, ya que pensaba en su mente que tal vez así él se uniría al verdadero emperador.
Dice, este es el emperador Vix en Wallachia. Orvar dice, ajá. Y así Subaru le explica por qué están ahí sobre el emperador de Wallachia. Orvar dice, vamos, eso no es divertido. Subaru dice, no estoy tratando de ser gracioso. Orvar dice, esto es un infierno. Abel dice, deja que tu viejo ingenuo se vuelva loco, Orvar Dukenken. Tienes la respuesta, todo lo que tienes que hacer es sacarla. Orvar dice, la carta de excelencia dices cosas como él, así que eso es todo. Entonces, ¿ese es Chichagol? ¿No es así? Lo hará bien, pero si lo hace, eso es todo. No es propio de usted, señor, dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? Abel dice, ¿crees que tus ojos puedes ver en el fondo de mi estómago? Orvar dice, oh, vaya, vaya. Ya me preguntaba por qué de repente viniste a ver a la chica zorro en persona. Zorro dice, eso es porque todo era para sostener la cabeza de nuestro movimiento. Y así entran en detalles, ¿no? Zorro dice, Tarita, baja tu arco. Orvar dice, los escucharé, ¿no? Les dije que los escucharía. Y luego tomaría una decisión y lo hice. Orvar dice, siempre quise asesinar al emperador por el bien de la flor moribunda del anciano. Todos entran en guardia. Tarita, Al y Medium se movieron para frustrar el propósito de Orvar, sobrepasando la regla de no pelear. Orvar dice, ayer no sabía qué especie eras tú, pero es difícil moverse cuando eres pequeño, ¿no? Subaru todavía no se había movido. Abel dice, la lógica que te prohíbe tocarme no está más allá de ti también. Orvar dice, así es, quiero encender un gran fuego artificial antes de morir. Estaría muy feliz de ser ejecutado por asesinar a uno de los más grandes emperadores de todos los tiempos. Orvar dice, cuando termine con su excelencia, volveré con Chicha. Estoy seguro de que podré manejar mi muerte muy bien. Pues en ese momento, Orvar se había cargado a Medium, Tarita y Al. Subaru entendió que había tomado una decisión equivocada de revelar la información. Abel también había pensado que esto funcionaría ya que siguió la idea de Subaru. Se habían cargado a todos, Subaru todavía estaba parado ahí. El anciano se tronó el cuello y dijo, oh, ¿todavía estás aquí? Orvar dice, no estoy tratando de salirme con la mía, necesito mantener la boca cerrada, no quiero poner excusas ni nada. Y así Orvar se mata a todos. Orvar es muy poderoso y además nuestros héroes están en un estado muy debilitado. Abel grita, idiota. Luisa balanza y grita, ¡ah! Orvar dice que el emperador odiaría que usara niños. Y así Orvar se carga a todos y el cuerpo de Subaru estaba sangrando. Mientras era golpeado Subaru por todo su cuerpo, Subaru exhaló bruscamente. Apretó los dientes cuando su visión brilló, con el dolor distante y la sensación de pérdida. Con la sangre que salía por botones, él quería saber dónde estaba, a dónde había regresado, cuando de repente... Cuando de repente se escucha una voz que dice, me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Capítulo 42. Bestia de la ambición. Así es, un nuevo bucle empieza. Y así empieza este nuevo bucle con Orvar, hablando y diciendo, me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Subaru respiraba. Y de nuevo se repite la ocasión, ¿no? Un momento antes de que Subaru pueda reaccionar de alguna manera, Tarita apuntó con su arco. Y otra vez se repiten las palabras donde Orvar dice, no lo hagas, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores tienen que ir al baño. Otra vez se repite la conversación. Tarita dice, tienes que estar bromeando. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? Abel dice, Orvar Dukenken. Y se repite toda la conversa, ¿no? Y seguían conversando tanto Abel como Orvar y Subaru pensó que tenía que hacer algo, ya que solo pasaría unos minutos para que otra vez muriera. Todos estaban sorprendidos por el comportamiento extraño de Subaru, menos Abel, que él siempre paraba serio y tranquilo. Orvar dice, no es solo que el niño pequeño con las mejillas rojas que me mira como si estuviera entusiasmado. No estoy seguro. Pero era la chica del vestido rojo de ayer. Estaba tan asustado que pensé que eras otra persona y se sigue repitiendo la conversa sobre los chinos y toda la cosa. Abel comienza a hablar sobre la naturaleza de Orvar a través de sus propios ojos. Orvar escuchaba en la conversación, ¿no? Que se repetía. Y Orvar dice, ¿y qué es lo que quiere de mi descontento? Abel dice, el asiento del emperador. Orvar dice, no hagas ningún movimiento extraño, joven, y no dejes que la chica del arco te vea respirar. Abel dice, ¿tienes ojos en la nuca? Y así seguían conversando, mientras Tarita estaba en guardia. Y Subaru pensaba qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Sobre la situación en la que se encontraba y lo que había pasado en el anterior bucle. Lo que Subaru dice, Orvar-san, lo que quieres no es el número 1, sino el emperador, ¿verdad? Ya que Abel mencionaba sobre los shinobis y que no todos iban a ser shinobis. Y le dice que estaba buscando al 1. Abel le habla sobre su ambición, que no es tan superficial que se secará solo porque es viejo, y que estaba buscando algo. Así es, por eso Subaru hablaba del número 1. Dice, Orvar-san, lo que quieres no es el 1, sino al emperador, ¿verdad? Natsuki Subaru conoce la oscuridad de Orvar Duke. Así es, en estas conversaciones, como Subaru ya sabía lo que había dicho Orvar en el bucle anterior, y que él era su mayor trofeo matar al verdadero emperador, esta vez no le dijo que Abel era el emperador, y más bien habla exponiendo a lo que quiere Orvar en realidad. A lo que Subaru dice, ¿estás sorprendido de que de repente hablé? Porque Subaru estaba callado.
analizando la situación, ¿no? Orba dice, chicos, vuelto de la salida de la nada. ¿Me estás preguntando si estoy sorprendido porque acertaste? Si es el caso, entonces soy un tipo malo. Se ríe Orba. Aldebarán dice, ¿apuntar al emperador? ¿Quieres decir matar al emperador? Hermano, eso es un asalto, no tiene sentido hacer eso. Orba dice, no hay ningún beneficio en ser infame. Orba dice, como dice el niño, es un poco exagerado. Zoro dice, pero no lo niegas rotundamente, ¿verdad, Orban-san? Zoro habla sobre el objetivo que es derrotar al emperador actual, Vixen Wolakia, y que también encajaría con su objetivo, como que Zoro quería traerlo a su parte de él, ¿no? Para que los apoyara. Orba dice, espera, no tome la libertad de convertirme en el rebelde del mundo. No voy a bajar la guardia, estoy cerca de orinarme. Zoro dice, pero no vas a negarlo o detenerlo, incluso si eres uno de los propios generales del emperador. Orba dice, yo no soy como Kaufman, que se enoja como siempre. No es prudente enemistarse con la chica zorro en esta ciudad, pensando en el futuro. Abel dice, si eso es lo que está pasando por tu mente, tus intenciones desmedidas. Orba dice, Dios mío, no saben lo que están hablando. En este momento me resignaré al hecho de que no tiene sentido seguir hablando. Orba dice, la única razón por la que no voy a volverme rebelde no es porque sea amable contigo, sino porque me dicen que no lo haga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si lo haces primero me vengaré. Y así todos estaban alertas.